Perfecto. Hola, ¿qué tal, compañero? Muy buenos días. Bueno, como se ha ido anteriormente el programa de capacitaciones 2022, hoy toca el tema de manejo y almacenamiento de materiales. Me presento, mi nombre es Eduardo Reyes Rojas y soy del Departamento de Seguridad Industrial. Esta capacitación va dirigida a ingeniería y a personal operativo. ¿Ok? Bueno, empezamos. El objetivo es establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que se deberán cumplir en los centros de trabajo para evitar riesgos a los trabajadores y daños a las instalaciones por las actividades de manejo y almacenamiento de materiales mediante el uso de maquinaria o de manera manual. ¿Perfecto? Bueno, empezamos con dos definiciones muy importantes. La primera es carga manual. Dice que es la acción de levantar, bajar, jalar, empujar, trasladar, transportar y o estivar materiales de manera manual o con la ayuda de maquinaria. Básicamente en este tipo de actividades nosotros estamos muy ligados. Es una actividad que hacemos constantemente. Para esta actividad hay algunas recomendaciones. La primera sería que las actividades son actividades que realizamos diariamente. Antes de hacer esta actividad lo recomendable es siempre hacer unos ejercicios de calentamiento antes de iniciar actividades. Y siempre verificar en el momento de hacer este tipo de acciones, es verificar que no existan obstáculos de vehículos o tránsito. ¿Okay? La segunda definición sería equipos auxiliares, que son los vehículos de una, dos o más ruedas sin locomoción propia que se utilizan como apoyo para la carga manual en el transporte de material a granel o empaquetado a distancias relativamente cortas, que son soportados parcialmente y o impulsados por los trabajadores. Para efectos de esta norma, quedan incluidos tales como carretillas, diablos y patines. Nosotros el que utilizamos comúnmente siempre es el diablo de carga. Diariamente cuando nosotros realizamos el traslado de nuestra herramienta, equipos y materiales, es el equipo auxiliar que utilizamos. Para eso necesitamos algunas medidas de seguridad, que es siempre hay que considerarlas, que siempre es que la carga no debe destruir su visibilidad al momento del traslado. Que el piso esté parejo, sin baches o desniveles, que es otro punto muy importante. Y que igualmente que serían que las áreas no estén mojadas o demasiadas oscuras. Y esto nos ayuda a prevenir un tipo de caída o resbalón. Y un punto muy importante es que el personal siempre debe de portar el equipo de protección personal, que es el básico, que es el casco, lentes, chaleco de alta visibilidad y botas de seguridad antiderrapantes. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice que son las condiciones para el manejo y almacenamiento de materiales de modo manual. Dice que son las condiciones del ambiente que pueden incrementar el esfuerzo del trabajador, como exposición a radiación solar, temperatura y o condiciones de humedad, ambiente contaminado, lluvia, nevada o presencia de fuertes vientos. La trayectoria para el transporte de las cargas subiendo o bajando escaleras, rampas inclinadas, plataformas, vehículos, tránsito sobre superficies resbalosas o con obstáculos que puedan generar riesgos de caída. El manejo de materiales peligrosos tales como tóxicos, irritantes, corrosivos, inflamables, explosivos, reactivos o con riesgo biológico, entre otros. Entonces, como lo había dicho anteriormente, es muy importante al momento de nosotros de realizar alguna actividad, siempre considerar el entorno en el que vamos a estar laborando y siempre verificar el volumen de tu carga que vas a hacer el traslado para así tú guiarte con un equipo auxiliar adecuado. Seguimos con la siguiente diapositiva. Dice que son las medidas de seguridad en actividades de manejo y almacenamiento de materiales. Punto número 1, mantener las áreas de tránsito y de trabajo libres de obstáculos. Número 2,
utilizar barras u otros medios cuando se desplacen objetos pesados mediante rodillos. Número 3, verificar que la carga manual máxima que manejen los trabajadores no rebase 25 kilogramos para hombres, 10 kilogramos tratándose de mujeres, 7 kilogramos en caso de menores de 14 a 16 años, y no deben realizar actividades las mujeres en estado de gestación y durante las primeras 10 semanas posteriores al parto. Y como ustedes pueden observar, hay una imagen donde hay un trabajador haciendo un levantamiento manual. Hay siempre que considerar ciertos pasos. El primer paso siempre es separar piernas para darle al cuerpo una amplia base de apoyo. Número 2 sería pararse lo más cercano posible al objeto a levantar. Número 3 es doblar la rodilla, no flexione la columna y mantener la espalda recta. Levantar el objeto y posteriormente es trasladar el objeto al área asignada. Otro punto muy importante es siempre debemos de mantener el objeto que vamos a cargar lo pegado más posible a nuestro pecho y manos. ¿Ok? Y así con esto podemos evitar algún tipo de lesión en nuestra espalda o columna. Seguimos con la siguiente diapositiva. Condiciones para almacenamiento de materiales. Dice que es la técnica empleada para apilar y retirar los materiales o contenedores de los elementos estructurales, estantes o plataformas. Dice que la altura máxima de las estiivas de acuerdo con las características de los materiales y del área de almacenamiento. El peso, forma y dimensiones de los materiales o contenedores y las indicaciones de prohibición en las maniobras de acomodo o retiro de materiales de la estiba para evitar riesgos de caída, aplastamiento, cortadura y entre otros. Seguimos con la siguiente diapositiva, que son las condiciones de áreas de almacenamiento de materiales. Esos puntos hay que tenerlos muy considerados, ya que es de suma importancia, como sería orden y limpieza, que los pisos estén firmes, nivelados, llanos y de resistencia mecánica, delimitación de las zonas de almacenamiento, aviso sobre la capacidad máxima de carga, número máximo de productos, y todo esto va regado, regado conforme a la señalización con base como nos lo pide la norma, que es la 026 de la STPS 2008. Seguimos con la siguiente. Medidas de seguridad para el uso de polipatos y malacates. Hay que revisar físicamente la integridad de sus componentes antes de iniciar la jornada. Segundo, revisar el equipo y comprobar que no rebasen la carga máxima de utilización. Tercero, verificar que el amarre sea de modo tal que la carga quede debidamente asegurada y equilibrada. Número 4, verificar que el levantamiento de la carga realice de modo vertical y que el punto de anclaje y de sujeción estén a la misma línea para no dañar el equipo. Y asegurar que el polipasto no se someta a un esfuerzo superior al 50% de la carga máxima de utilización. En este punto, muchas veces en nuestras áreas se cuenta con este tipo de polipastos que se realiza para alisaje de materiales. Entonces es muy importante nosotros siempre verificar que los polipastos estén en buenas condiciones, que la base de las cadenas, no tengan alguna deformación, oxidación, y que tu peso que vayas tú a cargar tu polipasto sea de la capacidad de tu carga que vayas a izar, que es muy importante. Seguimos con la siguiente. Esas son las medidas de seguridad para el uso de eslingas. Punto número dice, utilizar solo eslingas marcadas o etiquetadas con los datos de capacidad de carga. Comprobar que la zona de cosido de la eslinga de cinta nunca esté en contacto con la carga. Almacenar las eslingas textiles en lugares limpios y secos y lejos de fuentes de calor, rayos ultravioleta o luz solar.
Suspender la operación de carga si se produce la rotación de una de las extremidades de la eslinga con cable de acero o si presentan deformaciones de eslingas. Entonces, como igual es un punto muy importante este equipo de izaje, que son las eslingas, siempre hay que verificar que el peso que vayas a someter la eslinga sea la adecuada. Entonces, para que tú hagas correctamente ese izaje y no pueda, y no ocurra algún accidente, por ejemplo, la caída de la carga, ya que posiblemente la eslinga con la que te ibas a utilizar para hacer el izaje no fue lo suficiente para poder realizar la actividad. Seguimos con la siguiente. Medidas de seguridad para el uso de grúas. Dice, ser operadas únicamente por personal capacitado y autorizado por el patrón. Asegurar que el operador no mueva la grúa hasta que haya entendido la señal o indicación de su ayudante. Corroborar que los brazos estabilizadores estén en condiciones seguras para realizar la operación de carga y que el abrazo se oriente en la dirección del eje longitudinal de la grúa, salvo que ésta haya sido diseñada para transportar la carga lateralmente. Desplazar las cargas a una altura superior a la que se encuentren o circulen los trabajadores y contar con dispositivos de frenado automático cuando el peso sea superado. Nosotros como tal muchas veces nos encontramos con este tipo de actividades de uso de grúa. Entonces, uno de los puntos importantes siempre es que el personal que realiza la maniobra sea personal capacitado. Siempre contar con un permiso de trabajo y tu AST elaborado. Y hay que verificar muchas cosas igual con el uso de grúas, que siempre es contar con un checklist de revisión antes de realizar la actividad. Que tu grúa cuente con una póliza de seguro de unidad. Que cuente con una bitácora de mantenimiento no mayor a 6 meses. Que el personal maniobrista cuente con pago del IMSS, SUA o alta del operador. DS3 de capacitación para el uso y manejo de grúas como operador o en su caso DS3 como maniobra e izajes. Y contar siempre con un plan de maniobra. Igual una de las medidas muy importantes a realizar nosotros un izaje con grúa es siempre tener un plan de maniobra. Este plan de maniobra siempre tiene que cumplir con unos requisitos que son el peso de la carga que vas a realizar, la capacidad del equipo, que en este caso sería tu grúa, qué capacidad es a la que vas a someterla con respecto a tu peso que vas a levantar, el ángulo crítico, la capacidad del equipo de acuerdo al ángulo crítico, que esos son puntos muy importantes igual. Muchas veces cuando se realiza ese tipo de actividades, siempre se tiene comunicación constante con el personal que va a realizar la actividad. Para esto siempre es muy importante realizar una revisión previa en el área y ver las condiciones en que se va a realizar. El radio de afectación, que igual tiene mucho que ver en el punto donde tú vas a realizar el asaje hacia el punto donde tú vas a posicionar ese equipo. Y identificar en qué área se va a hacer la actividad. Y otro punto muy importante en estas medidas de seguridad es siempre verificar que tu equipo de izaje esté en buenas condiciones. Muchas veces aquí lo que se maneja son los grilletes, verificar que la capacidad sea la correcta, los pulpos, las eslingas y el gancho de la grúa. Entonces, siempre antes de realizar ese tipo de izajes hay que verificar que todos estos equipos estén en buenas condiciones. En caso de que no estén en buenas condiciones, no se puede hacer esa actividad. Entonces, hay que tener muy en cuenta estas medidas. Seguimos con la siguiente diapositiva, que son las medidas de seguridad para el uso de montacargas. Igual, ser operado únicamente por personal capacitado y autorizado por el patrón. Proporcione protección al operador contra objetos que lleguen a caer. Garantiza una buena visión de la zona de trabajo. Asegurar que no se sobrepase la carga máxima de utilización indicada. Encender las luces delanteras
y traseras o la torreta durante su operación cuando así se requiera. Respetar los límites de velocidad de la zona donde se transita. Retirar del servicio los montacargas que presenten anomalías en su funcionamiento. Con ese tipo de unidades nosotros estamos muy ligados, ya que en nuestras áreas de trabajo siempre hay el tránsito de montacargas. Algunas otras medidas de seguridad que siempre hay que tener considerados y que bueno, más que nada el operador, es que deben de circular a una velocidad de 8 kilómetros por hora como máximo. Y recordar que siempre cuando tengamos nosotros la interacción de el montacargas con nosotros, vaya, siempre prioridad va a tener el que esté transitando por el área. Ok. Otras medidas que también hay que respetar es nunca manejes con las horquillas del montacargas por arriba de los 15 centímetros. Respeta los pasos peatonales. Y otro punto muy importante es que nunca se debe dejar el montacargas prendido al momento en que el operador baje de la unidad. Lo recomendable siempre es que el operador retire su llave para poder así bajarse del montacargas y que no exista algún tipo de accidente. Okay. Seguimos con la siguiente. Tipos de accidentes. Es el esfuerzo físico durante la manipulación manual. Como anteriormente le había comentado, es muy importante siempre al momento de hacer el levantamiento de una carga, verificar el peso de la carga. Si tú puedes realizar el levantamiento de la carga, siempre hay que considerar los pasos que anteriormente les había comentado. Si tú no puedes realizar ese tipo de esfuerzo, hay que pedir siempre el apoyo de un compañero o utilizar un equipo auxiliar, que es lo más recomendable. Y en el segundo sería cargas que caen sobre personas. Como se observa en la imagen, siempre hay que portar el equipo de protección personal en el momento en que nosotros estamos entrando a una planta. El equipo de protección personal, como le había comentado, es el casco, lentes, tapones auditivos, chaleco de alta visibilidad y botas de seguridad. Y personas atrapadas entre objetos. Como en la imagen lo muestra, hay un operador ahí con un montacargas. Entonces ahí se puede observar que la carga, pues vaya, está muy elevada, que el personal ahí no cuenta con el EPP. Y eso fue lo que ocasionó ahí un accidente y con el compañero. Okay. Bueno, por mi parte, pues sería todo y estamos ahí a la disposición por cualquier duda o aclaración con el departamento. Se pueden decir con el departamento de seguridad. Gracias.